Y bien, estamos ahora con Elizabeth Silvestre, ella es presidenta de INCLIMA, que es una organización, una ONG dedicada a la investigación de los fenómenos climáticos. Bueno, con ella vamos a hablar de los efectos del cambio climático en el Perú, principalmente. Elizabeth, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Qué gusto, bien. Bueno, ¿qué cosas tenemos comprobado? De hecho, los glaciares están retrocediendo, ya han retrocedido creo como 30 o 40%, se han derretido, digamos. Exacto. Y ese es un efecto clarísimo del cambio climático. ¿Qué otros efectos estamos padeciendo y vamos a poder padecer? Bueno, en principio el retroceso de los glaciares es una evidencia objetiva del proceso de cambio climático, es digamos la evidencia más objetiva, ¿no? Otros aspectos que nosotros vamos a observar en el contexto de América del Sur, que ya fue publicado inclusive este año por el panel intergubernamental de cambio climático, es que vamos a tener un incremento de temperaturas a escala global, vamos a tener un cambio en el ciclo hidrológico, eso significa pues que vamos a tener estaciones de repente un poco con menores días de precipitación o mayores, dependiendo de la escala local, y vamos a tener la evidencia de ocurrencia de plagas, vectores que traen enfermedades en lugares donde menos lo esperábamos. Perdón, me había olvidado a la hora de presentarte que tú eres doctora PhD en la NASA. ¿No es cierto? ¿Has trabajado en la NASA? Sí, yo hice el doctorado en la NASA, en la Oficina de Modelamiento Numérico, la Oficina de Asimilación de Datos para Modelos Numéricos. En meteorología. En meteorología, sí. En la NASA, nada menos. O sea que he tenido una estadía en el marco de mi doctorado en la NASA. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces es la única peruana de ese nivel, ¿no es cierto? Increíble. Bueno, perdóname la interrupción, lo que pasa es que fallo a mí a no haberte presentado a la hora de la presentación. No te preocupes, no era necesario. No, sí, claro, es importante para que sepan con quién estamos conversando. Bueno, entonces en el marco del cambio climático, a grandes rasgos, tenemos esos impactos que van a ocurrir en la región de América del Sur a diferentes intensidades y principalmente en la región andina. Nosotros estamos localizados en la región tropical, donde tenemos el 70% de los glaciares tropicales, donde tenemos un clima altamente variable, más del 80% de los recursos hídricos están en la zona oriental y el 80% de la población está en la zona occidental, entonces estratégicamente mal ubicados. Lo que nos falta determinar y de repente entender, y es lo que se debe promover, es que los impactos del cambio climático deben ser evaluados a escala local. Y en eso debemos incursionar. Nosotros no conocemos aún cuáles son los impactos del cambio climático en las diversas escalas. Tenemos zonas altamente vulnerables, las zonas altoandinas, por ejemplo, altamente vulnerables a la ocurrencia de heladas, de sequías, en algunos casos muchas inundaciones, deslizamientos huaicos, pero aún no hemos determinado cuál es la relación con el cambio climático. A ver, vamos parte por parte. El hecho de que los glaciares estén derritiendo, ¿eso va a afectar la cantidad del agua que se necesita para la agricultura o para otros fines o para las ciudades o no? Eso no. Por ejemplo, no es una respuesta que tengamos cuantificada, es uno de los factores que se debe estudiar, se debe promover cuál es el aporte en cantidad de los glaciares al balance hídrico. Hay algunas regiones, zonas, el Valle del Mantaro, por ejemplo, es una zona que depende directamente del recurso del agua que viene de los glaciares en épocas de sequía, en épocas de estiaje, pero no hemos visto aún cuánto es ese aporte. Entonces ahí habría que compensar con lagunas, con reservorios. Habría que implementar lo que se llaman las medidas de adaptación. Si determinamos el impacto de este cambio climático en el recurso hídrico, implementamos las medidas de adaptación. Entonces lo importante es determinar el impacto. Ya, bueno, eso, se supone que va a haber menos lluvias también. En algunas regiones. A escala global la temperatura se está incrementando y hay que ver a la temperatura como un ente en equilibrio. Lo que sucede es que cada uno tiene una respuesta diferente. Si la temperatura se incrementa y cada uno responde a ese cambio, pues los impactos son diversos. En algunos lugares habrá incrementos de precipitación y en otros habrá disminución de precipitación. Por eso hablo exclusivamente del Perú. Zonas como por ejemplo Cusco y Mantaro, mientras en Cusco se intensifica la precipitación, en el Mantaro está disminuyendo la precipitación. Por lo tanto, gestionar el cambio climático es, por eso mismo decía, a escala local. Las medidas de adaptación en Cusco tienen que ser diferentes a la del Valle del Mantaro. ¿Por qué razón en Cusco se está incrementando la precipitación y el Mantaro está bajando? Porque, o sea, es la tendencia, es la respuesta de la propia naturaleza. Cuando estudiamos clima, estudiamos la interacción de la atmósfera con lo que está en la superficie de la Tierra. Entonces, no es solamente una respuesta del comportamiento climático, sino la interacción de lo que tiene la atmósfera con la superficie. Las características de la superficie de Cusco son
completamente diferentes a las del Mantaro, por lo tanto los niveles de respuesta son diferentes y la atmósfera en su conjunto debe mantener un equilibrio, y entonces mientras haya más precipitación en un lugar, en otro habrá menos, en el otro habrá sequía, en el otro más calentamiento y enfriamiento, y entonces etcétera. El asunto es que tendríamos que llegar a tener modelos a nivel local, dices tú, para poder predecir, que no tenemos. Los modelos tienen que ser desarrollados, implementados a escala local, pero en el contexto del cambio climático uno tiene que ver que para hablar de cambio climático hacer estudios de series temporales larguísimas. Pero no tenemos información en el Perú que nos represente en esas series temporales con periodos mayores de 30 años. Entonces debemos incursionar en lo que le llamamos la variabilidad climática, que son periodos cortos. Comenzar a gestionar la ocurrencia de los famosos eventos extremos. Estos eventos extremos que son anomalías del comportamiento natural. Por ejemplo, existe un ciclo hidrológico. Sabemos que en el Perú las lluvias comienzan en los meses de octubre y van hasta marzo en general, ¿no? Algunas variaciones dependiendo de sierra o selva. Y sabemos, eso es lo normal, pero hay días en ese proceso natural que las precipitaciones son mayores, son intensas. Esos son los eventos extremos. Y esos causan las inundaciones y causan, en fin, una serie de trastornos en la misma, digamos, en la propia sociedad. Eso no lo hemos gestionado aún, sabiendo que esos eventos son recurrentes. Entonces hay que hacer un análisis, un modelamiento a esa escala para atender a la ocurrencia de esos eventos extremos. Pero, por ejemplo, yo había escuchado que en Puno, o en el sur, más bien, hay cada vez menos lluvias. ¿No es así? Como te digo, los impactos del cambio climático son diversos. Pongamos un ejemplo bien concreto del El Niño, por ejemplo, que es algo que muchos estamos acostumbrados a escuchar en el Perú y que parece un desastre. Hemos relacionado por la historia de los niños 82, 83, 97 y 98 de que cuando ocurre un niño van a haber sequías en el sur. Sí. Pero se ha hecho ya un estudio que está publicado, es una publicación científica que está a disposición, que independiente de que haya niño o no, van a haber sequías o no en la región sur y en la región andina. O sea, no hay una dependencia directa del niño con eso. Lo mismo ocurre con cambio climático. No es que porque la atmósfera se está calentando que todo el mundo se va a calentar y no va a haber más precipitación. No, de acuerdo, pero hay otros fenómenos. Por ejemplo, la digamos extensa, la masiva deforestación que ha habido en la selva de Bolivia y en el Brasil también, y que empieza a ocurrir en Madre de Dios. Exacto. Dicen que afectaría la cantidad de lluvia que hay en Puno, por ejemplo. Por supuesto. Habría menos lluvia en Puno. Por supuesto, el ecosistema es parte de este proceso de retención de la humedad atmosférica para poder dar continuidad al ciclo hidrológico. Si no hay algo en superficie que capte toda esa humedad atmosférica y pueda comenzar a generar nubosidad convectiva para volverse en precipitación, pues entonces no vamos a tener precipitación. Es un proceso físico que es cíclico. Si no tenemos precipitación, pues pensemos obviamente que no vamos a tener precipitación. Ahora, de ahí me imagino que no sé si es la palabra mitigar o adaptarse al cambio climático, la forestación, las plantaciones forestales, por ejemplo, en la selva alta, incluso en la sierra, son fundamentales, ¿no? Necesarias. Es decir, cuando hablamos de forestación, creo que ya lo ha mencionado el MINAN en muchas de las situaciones, no hablamos solamente de mitigación, sino también de proceso de adaptación. Porque además... ¿Cuál es la diferencia entre mitigación y adaptación? Mitigación es el proceso de tratar de intentar de no contribuir más con los gases de efecto invernadero. O sea, ya no vamos a querer generar más gases de efecto invernadero. Entonces hay que tratar de hacer actividades de que no incrementen más el nivel de gases de efecto invernadero. Adaptación es que ya tenemos los impactos del cambio climático, ahora hay que tomar algunas medidas para enfrentar esos impactos. O sea, voy a tener heladas, entonces ¿qué debo hacer? Voy a tener inundaciones, ¿qué es lo que debo hacer? Esa es la adaptación. Y ambas cosas tienen que ser gestionadas. En el Perú, por los estudios, por los reportes internacionales y por toda la evidencia y la variabilidad climática del país, debemos gestionar principalmente la adaptación. No es que no tengamos que contribuir en mitigación, pero el foco, la prioridad debe ser dada en adaptación. ¿Y en adaptación qué es lo que hay que hacer principalmente? Como mencionaba, el 2011 ha salido una publicación en la que se integra la gestión de los riesgos, que está relacionada con los famosos eventos extremos, y la adaptación, que sería en el marco de este cambio climático. Creo que lo importante es comenzar a implementar medidas para gestionar los impactos de los eventos extremos en el país, que son
en números. ¿Qué eso son qué? ¿Las heladas? No solamente heladas, inundaciones, huaicos, deslizamientos. El Niño es parte de la variabilidad climática que también requiere ser gestionado. Y aquí quiero comentarte que como INCLIMA nosotros hemos implementado un proyecto que se llama FRIOSAT, que es para alertar la ocurrencia de eventos extremos fríos con 15 días de anticipación. Este proyecto tiene 3 componentes. Un componente científico que se ha dedicado a estudiar la parte climática, es decir, a largo plazo, y la parte sinóptica para entender el proceso de cómo ocurre una helada en la región altoandina y desarrollar un modelo de pronóstico numérico, tridimensional, e implementarlo para la zona a escala local. Un componente tecnológico que ha instalado un sistema de comunicación en base a radiofrecuencia que garantiza la información en tiempo real. Para un sistema de alerta temprana, uno de los componentes es eso. Y finalmente hemos considerado un poquito de la parte social, en la que hemos hecho intervenir a las autoridades locales y a la población, que nos dijo: lo que queremos saber nosotros es cuándo va a hacer frío o cuándo va a nevar, porque ahora nuestros indicadores ya no funcionan más, y eso es real. En cambio climático, los indicadores de nuestros ancestrales, nuestros abuelos, que sabían que por un indicador va a comenzar una helada, ahora ya no funciona, porque el cambio climático lo ha cambiado y lo ha alterado todo. Qué interesante. Entonces ellos dicen: yo quiero saber solo cuándo va a nevar y cuándo hace frío. Ok, si yo te digo que en 15 días te ayuda, me ayuda porque yo ya sé qué hacer con el frío. O sea que ustedes están haciendo esa investigación para poder predecir con 15 días de anticipación cuándo viene una helada. Claro, exacto. Si yo le aviso a la gente, viene una helada dentro de 15 días, pues puede gestionar. Entonces pueden, digamos, tomar los recaudos necesarios. Exacto, y esto es gracias a la subvención dada en el marco de la convocatoria de transferencia de tecnología para zonas andinas del CONCITEC. Hemos apostado con un proyecto, hemos sido acreedores de esa subvención, y ahora el proyecto ¿cuándo van a tener los resultados? No, ya tenemos resultados. El proyecto ha sido ya lanzado el 1 de septiembre. Esto ha sido seleccionado en unas regiones de Arequipa, y Mata es una de las regiones, digamos, declaradas como zona de emergencia al frío, y ahí hemos implementado. El proyecto ya está finalizado, estamos en la última fase, ya estamos emitiendo pronósticos. Sí, ya hemos tenido solamente en Imata. Para la región de Arequipa, en las zonas altas, en la provincia de Caylloma, las comunidades de Imata, Chalhuanca, el distrito de Yanqui, Santiago de Chuca, por ahí, todas las zonas altandinas. Y estamos en ese proyecto. Bueno, eso es un gran avance, por favor, una gran contribución. Lo que queremos es que sea un prototipo de ejemplo de integración de ciencia, tecnología, para la solución de los impactos del clima, tanto a corto plazo como a largo plazo. Era nuestro intento. Muy bien, bueno, felicitaciones por eso, y muchas gracias. Elizabeth Silvestre, presidenta de INCLIMA. Ella es la única, repito, PhD, la única doctora en meteorología de la NASA, además. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.